En el corazón de Colombia encontramos un municipio bastante llamativo, el cual es símbolo de desolación, dolor y tragedia. Un camposanto que fue sepultado por el lodo y la furia de un volcán. Armero, ubicado al nororiente del departamento del Tolima. Es un municipio fundado en 1908 con el nombre de San Lorenzo y renombrado en 1930 como Armero, Tolima, en honor a José León Armero, prócer nacido en Mariquita en 1775. Los avances en la industria y la actividad agrícola convirtieron a Armero en la ciudad blanca de Colombia por su gran producción de algodón y arroz, lo que hizo de este municipio el más prestigioso de la región del Tolima Grande. Su gente trabajadora, sus calles y lugares llenos de historias son emblemáticos para la memoria de los sobrevivientes, quienes no dicen «yo soy de Armero», sino «yo era de Armero», con tristeza y melancolía en su voz. Como dato importante, la fumigación aérea nació en Armero. Temerarios pilotos como Jorge Montealegre sobrevolaron por muchos años los cultivos blancos de algodón. De ahí en adelante, el cielo de Armero se llenaría de pilotos y avionetas que cernían el arseniato de plomo sobre los extensos sembradíos. Después de la primera época, en los años 50, llegarían oficiales retirados de la Fuerza Aérea como el mayor Rafael Millán. Los jóvenes, entusiasmados con la idea de volar, se convirtieron en versátiles pilotos como Pablo Díaz, Fernando Rivera, Rafael Mendieta, Juan Antonio España, Carlos Gaitán y, por supuesto, el loco Jorge Montealegre, que pasaba por la mitad del pueblo atravesando la iglesia y sobrevolando el club campestre. En Armero se instalaron importantes empresas de aviación como COFA, EFA, Gaita, Helicol y AR. El 13 de noviembre de 1985 fue el día que marcó con lodo la historia de la Ciudad Blanca. La erupción del volcán Nevado del Ruiz, un león dormido que ni los habitantes de Armero divisaban a lo lejos, acabó con la vida de más de 25,000 personas después de causar una avalancha a través del río Lagunilla que surcaba con sus laderas al municipio. Colombia todavía recuerda una de las más dolorosas tragedias del país. El miércoles 13 de noviembre de 1985, la avalancha del volcán Nevado del Ruiz arrasó con el municipio de Armero. Científicos, escaladores y personajes de la vida política desde 1984 comenzaron a emitir alertas frente a una catástrofe que se veía venir y que muchos no quisieron escuchar. A principios de 1984 se comenzó a notar un aumento de temperatura en el volcán del Ruiz. Posteriormente, desde diciembre de 1984, los campesinos comenzaron a ver morir los peces de la cuenca del Otún, de Recio y de Lagunillas. Además, no solo se veían grandes cantidades de azufre, sino que habían pequeñas explosiones que descendieron a un incendio forestal. Durante la catástrofe, el 13 de noviembre de 1985 se vivió así. A las 4 de la tarde comienzan a caer cenizas sobre el lugar. A las 6 de la tarde, una leve llovizna cae sobre Armero. A las 7 de la noche, la Cruz Roja Regional comienza a acordar una posible evacuación en Armero, Mariquita y Honda. A las 9:29 de la noche explota el volcán Nevado del Ruiz. Con esta explosión se desprende el 2% de la corona de hielo. A las 9:30 de la noche, funcionarios de Ingeominas, ubicados a 4.000 metros de altura cerca al páramo de Letras, reportaron el comienzo de la erupción y recomendaron realizar la evacuación. A las 9:39 de la noche, el agua ocasiona una segunda avalancha que lleva consigo lodo, rocas, árboles y todo lo que se encuentra a su paso. A las 9:49 de la noche, funcionarios de la Defensa Civil de Ibagué y Murillo tratan de contactar al sistema de emergencia y autoridades de Armero, contacto que no se pudo realizar. A las 10:40 de la noche, el deshielo llega a Chinchiná. A las 11:30 de la noche, caen 350 millones de metros cúbicos de lodo y piedras que arrasan con Armero. Con la tragedia en 1985, alrededor de 23.000 personas murieron o desaparecieron, lo cual sumaba el 94% de la población. El otro 6% se ubicó en la región de Chinchiná. El humo y las cenizas se levantaron hasta 15 kilómetros, dejando además más de 4.400 heridos, que fueron atendidos en hospitales de Cali, Medellín, Ibagué, Manizales, Pereira, Girardot y Armenia. Dicho humo y cenizas causaron cambios climáticos en la región y alteración en el cauce del río Magdalena. En total,
5.092 viviendas fueron destruidas. De ellas, 4.718 estaban ubicadas en Armero y 374 en Chinchina. El amanecer del 14 de noviembre en la desaparecida Armero fue el más desolador, en el que los despertadores no funcionaron ni los gallos cantaron. ¿Cómo sabría el resto del mundo de aquella tragedia? Como de costumbre, en la Ciudad Blanca, don Leopoldo Guevara se subió en la avioneta que lo llevaría a fumigar los cultivos de algodón, pero al sobrevolar lo que por costumbre recorría, se encontró con un valle recién formado, un valle de piedras, escombros, que había arrasado con las calles de su pueblo y las vidas de sus amigos, familiares y vecinos. Este hombre decidió dar aviso, el cual se transmitió a través de Caracol Radio en el programa de la mañana que dirigía Yamid Ahmad a nivel nacional. Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica. Extra. Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Pues que Armero quedó arrasado en casi el 100% quedó arrasado Armero. ¿Qué tipo de descripción podría hacer sobre lo que observó? Es decir, eso quedó, todo lo borró casas, borró todo. Es decir, desapareció todo el mundo. Yo creo que habrán ni un 5% estará con vida de lo que era Armero. Pero usted podría hablar de cuántas personas muertas. Vea, ¿sabe qué, Jorge? La mejor forma es que averigüen cuántos habitantes tenía Armero y de ahí saquen la cuenta de que no hay siquiera un 2% de los habitantes sobrevivientes. De resto casi todos murieron. Sobrevivientes. Para las personas que lograron sobrevivir a este acontecimiento fue todo un desafío. Algunos se salvaron ya que la lava los arrastró. Otros lograron salir de sus casas y en medio del desespero subirse a árboles o partes altas donde algunos contaron con la fortuna de salvarse. Para los sobrevivientes era desesperante no poder saber nada de sus familiares. Algunas personas, sin importar su vida, se sumergían en medio de la lava tratando de buscar a sus seres queridos. Unos los lograron encontrar, pero la mayoría sin vida. Muchos de los sobrevivientes necesitaban atención médica. Fue todo un reto para los distintos cuerpos de rescate mientras llegaban paramédicos de los pueblos aledaños. También se recuerda cómo a muchos damnificados los tenían que llevar a centros asistenciales de otros pueblos, pero el acceso y salida de Armero no era nada fácil. Los sobrevivientes de aquella tragedia hoy en día viven en pueblos cercanos y otros, por el contrario, decidieron emigrar a ciudades capitales como Ibagué y Bogotá. Historias de Colombia en la narrativa 96.1. Hoy, el especial Tragedia de Armero. Yo me encontraba en Armero, Guayabal, porque estaba visitando a mi mamá ese día y me quedé esa noche ahí donde ella porque ya estaba enferma. O sea, yo vivía con mis suegros y el papá de mi hija y las únicas que nos salvamos fuimos nosotras dos, porque él en ese momento se encontraba trabajando en el molino Armero como celador y él quedaba encerrado. Y el resto de familia, o sea, mi suegra, mis suegros y mis cuñados, pues sí quedaron allá. Los únicos que encontramos de la familia fue los tíos de mi niña. Ellos sí quedaron en las fosas comunes que se encuentran en el cementerio de Armero, Guayabal. Esa noche me desperté como a la 1 de la mañana porque oí unos gritos de unas personas, porque la casa de mi mamá es a bordo de carretera, sobre la carretera nacional, y en ese momento yo me levanté y no había luz, y yo sentí dentro de la casa arena. En ese momento, ahí vivía mi hermano el mayor y él dijo, ¿qué pasó? Y yo fui a prender la luz y no vi luz. Nosotros oíamos los gritos de unas personas que alcanzó a salir en un carro, como en un taxi, y ellos se les paró el taxi enfrente de la casa y ellos gritaban y decían que ya se venía otra avalancha. En ese momento mi hermano prendió un radio que tenía de pilas, cuando no, que la noticia que Armero había desaparecido.
todo el mundo pues gritando y desesperado y cayendo ceniza, arena y ese olor a azufre y todo el mundo esperando a que aclarara y no se veía aclarar. Cuando ya aclaró, que ya uno veía que la gente se movilizaban, los de Cruz Roja, Defensa Civil, se veían helicópteros y todo. Ahí era donde se veían cosas, donde se veía la gente pidiendo auxilio que estaba atrapada con el lodo, gente ya muerta porque el lodo las arrastró y hasta ahí. Y eso era una cosa espesa, caliente. Eso. La ayuda era urgente y precisa. Sin embargo, el barro era un problema. Era un gran obstáculo para los esfuerzos de rescate que se dirigían a la zona, pues era de hasta 4.6 metros de profundidad que cubría la ciudad, por lo que no hundirse en el lodo se convirtió en una tarea prácticamente imposible. Pero ahí no terminaban los obstáculos, pues la Ares causaron que la carretera y varios puentes que conectaban a Armero fueran destruidos. Todos los esfuerzos fueron coordinados desde las ciudades de Ibagué y Bogotá. Además, los equipos médicos se concentraron desde Cali para Chinchiná. Fue necesario también improvisar estaciones de triaje, las cuales debieron ser puestas en Lérida, Guayabal y Mariquita. Pero debido al alto número de lesionados provenientes de la tragedia, estos lugares fueron saturados. Más de $1 millón en ayuda, además de varias aeronaves adicionales junto con suministros incluyendo 500 carpas, 2.250 frazadas y varios equipos de reparación de carpas, fue la ayuda que envió el gobierno de Estados Unidos. Además, otras 24 naciones más contribuyeron también al rescate y asistencia de los sobrevivientes. Ecuador suministró un hospital móvil, mientras que la Cruz Roja islandesa donó $4.650. El gobierno francés envió suministros médicos y 1.300 carpas. Japón, por su parte, envió $1.5 millones. Adicionalmente, destinó 50.000 a las Naciones Unidas para los esfuerzos de socorro. 150 pacientes murieron, ya sea por las infecciones o por complicaciones relacionadas. 150 de 1.244. Es probable que si los antibióticos hubiesen estado disponibles rápidamente, además de que todas las heridas se hubiesen manejado de manera correcta, un número indeterminado de personas podría haber sobrevivido. El Nevado del Ruiz está ubicado en el límite entre los departamentos de Caldas y Tolima. Está compuesto por muchas capas de lava que se alternan con ceniza volcánica, endurecida y otros piroclastos. Este sitio ha sido turístico por más de 5 décadas, en las cuales los visitantes llegan a este lugar para disfrutar de un encantador clima frío y sus distintos termales y fauna que hay en este sitio. Ha estado activo durante cerca de 2000 años. Este nevado, que está a 5.321 metros sobre el nivel del mar, es vigilado constantemente por el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales. El 13 de noviembre de 1985, una erupción desencadenó un enorme heladar que enterró la cabecera urbana de Armero, en lo que se conoció como la tragedia de Armero. En lo que se calcula ocurrieron 31.000 muertes, por lo que se le considera la segunda erupción volcánica más devastadora del siglo XX, tras la erupción del Monte Pelé en 1902. Desde principios de noviembre de 1984, los geólogos notaron un incremento en el nivel de la actividad sísmica cerca del Nevado del Ruiz, así como otros indicios de la erupción que se aproximaba, tales como el depósito de azufre en la cumbre del volcán y pequeñas erupciones freáticas. Al final, el magma caliente entró en contacto con el agua, resultando en explosiones debidas a la casi instantánea evaporación del agua. El más notable de estos eventos fue la expulsión de ceniza del 11 de septiembre de 1985. La actividad del volcán se redujo en octubre de 1985, siendo la elevación del magma en el nuevo edificio volcánico. Antes de septiembre de 1985, la explicación más probable a los acontecimientos. La tragedia de Armero fue un desastre natural producto de la erupción del volcán Nevado del Ruiz el miércoles 13 de noviembre de 1985, afectando principalmente a los departamentos de Caldas y Tolima, Colombia. Tras 69 años de inactividad,
La erupción tomó por sorpresa a los poblados cercanos. Y a pesar de que el gobierno había recibido advertencias por parte de múltiples organismos vulcanólogos desde la aparición de los primeros indicios de actividad volcánica en septiembre de 1985, flujos piroplásticos emitidos por el cráter del volcán fundieron cerca del 10% del glaciar de la montaña, enviando 4 lahares, que son flujos de lodo, tierra y escombros productos de la actividad volcánica, que descendieron por las laderas del Nevado a 60 km por hora. Los lahares aumentaron su velocidad en los barrancos y se encaminaron hacia los cauces de los 6 ríos que nacían en el volcán. La población de Armero, ubicada a poco más de 50 kilómetros del volcán, fue golpeada por dichos lahares. A esta hora escuchas la Narrativa Radio 96.1, Historias de Colombia. El pueblo de Armero se encontraba localizado a 48 kilómetros del Nevado del Ruiz y a 169 kilómetros de Bogotá. Además, era la tercera población más grande del departamento del Tolima, después de Ibagué y El Espinal. Se consideraba un muy importante centro agrícola. Una quinta parte del arroz de Colombia era producido por Armero, además de algodón, sorgo y café. Otros lahares ya habían sido presenciados desde el abanico aluvial sobre el cual el pueblo estaba construido. Armero ya había sido destruido previamente por una erupción en 1595 y por flujos de lodo en 1845. En dicha erupción del 95 se produjeron lahares que se cobraron la vida de 636 personas, mientras que durante el evento de 1845, cerca del río Magdalena, 1000 personas murieron por flujos de lodo producidos por terremotos. Fue para finales de 1984 que los geólogos pudieron notar que la actividad sísmica en el área había empezado a aumentar. Comenzaron a aparecer fumarolas, emisión de gases o vapores a altas temperaturas a través de fisuras en un terreno o por el enfriamiento de la lava, y algunas erupciones que alertaron a los geólogos sobre la posibilidad de una erupción. Dichos eventos comenzaron en septiembre, pero finalizaron a mediados de octubre. El magma se aproximaba a la superficie en 1985, año en el cual la actividad volcánica se incrementó de nuevo. La temperatura oscilaba entre 200 grados centígrados y 600, medidas de temperatura a la cual los gases se equilibraron dentro del volcán. La erupción explosiva se llevó a cabo por la extensiva desgasificación del magma, lo cual produjo una gran presión dentro del volcán. Sobre todo de Armero y sitios aledaños. Para Armero especialmente el grupo de emergencia, el comité de emergencia, que haga un plan de evacuación inmediato porque no sabemos a qué hora de momento el invierno que estamos viviendo o cualquier fenómeno del nevado nos puede romper esta represa y vamos a tener problemas, entonces debe estar preparado Armero en forma inmediata. Exactamente, ayer tuve la oportunidad de ir al río Lagunilla y las aguas bajan muy negras, como con ceniza. Saqué en una botella agua y al sedimentarse esa agua se observó un elemento, no sé qué será, pero el agua baja muy negra. Creían algunos, decían que era una cosa muy pasajera, que no iba a suceder mayor cosa. Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Pues que Armero quedó arrasado casi el 100% quedó arrasado Armero. ¿Qué tipo de descripción podría hacer sobre lo que observó? Es decir, eso quedó todo lodo, borró casas, borró todo. Es decir, desapareció todo el mundo. Yo creo que habrán ni un 5% estará con vida lo que es Armero. Pero usted podría hablar de cuántas personas muertas. Vea, ¿sabe qué, Jorge? La mejor forma es que averigüen cuántos habitantes tenía Armero y de ahí saquen la cuenta de que no hay
no hay siquiera un 2% de los habitantes sobrevivientes, de resto casi todo. En momentos en que el país vivía en medio de la incertidumbre tras la toma del Palacio de Justicia, un desastre natural producto de la erupción de un volcán Nevado del Ruiz eclipsó al debate nacional que centró su atención en las más de 20.000 víctimas de Armero. El miércoles 13 de noviembre de 1985, 7 días después del duro golpe a la justicia colombiana, la erupción tomó por sorpresa a poblaciones cercanas, dejando en evidencia la poca capacidad de respuesta del gobierno frente a un desastre de esa magnitud. La crisis financiera de 1982, la reforma tributaria de 1983 y las fuertes devaluaciones sumada a la presión de narcotráfico y a los atentados que vivía el país a mediados de los 80 hicieron que el pesimismo inundara el sentimiento nacional. Mientras tanto, alrededor del mundo se publican videos y fotografías de Omaira Sánchez, una niña víctima de la tragedia, que estuvo atrapada en el lodo durante 3 días hasta que finalmente falleció. Esto hizo que incluso la atención de la opinión pública iniciara una controversia sobre el grado de la responsabilidad del gobierno colombiano en la catástrofe, debate que días antes ya tenía sobre el entonces presidente Belisario Betancur y el Ejército Nacional, por la muerte y desaparición de víctimas en el Palacio de Justicia. La tragedia natural tuvo entonces un doble efecto sobre Betancur. Políticamente Armero fue la salvación del dirigente conservador, pues el lodo desapareció una población entera en momentos en que apenas iniciaba el juicio político en su contra por el Holocausto. También fue un golpe para el Partido Conservador, que volvió a ocupar la presidencia hasta 1998 con Andrés Pastrana Arango, quien llegó al cargo con bandera mezclada tras el respaldo de los sectores políticos. Una posición similar tuvo Álvaro Pablo Ortiz, filósofo e historiador de la Universidad del Rosario, quien explica que, si no hubiera sucedido lo de Armero, lo del Palacio de Justicia habría sido peor en su momento, desatando una crisis social similar a la que afrontó el país en 1948 durante el Bogotazo. Lo cierto es que con o sin Armero se abrieron procesos desde el primer momento de los hechos que enlutaron el Palacio de Justicia, pero también se abrieron incógnitas, vacíos y silencios que permanecen vigentes. Omaira Sánchez. Un símbolo de esta tragedia fue Omaira Sánchez, una niña de 13 años que murió en Armero víctima de la erupción del volcán. Tuvo reconocimiento mundial al estar 3 días atrapadas entre lodo y restos de su propia casa, mientras las cámaras y rescatistas que pudieron hacer muy poco observando sus últimas horas de vida. En el sitio donde padeció su agonía hay un cartel de la Fundación Armando Armero, que fue parte del Centro de Interpretación de la Memoria y la Tragedia de Armero. Omaira, después de que un ladar demoliese su casa, quedó atrapada bajo los escombros, sostenida por el brazo de su tía ya fallecida, permaneciendo bajo el lodo por 3 días. Su dignidad y valentía conmovió al mundo entero. Omaira, después de que un ladar demoliese su casa, quedó atrapada bajo los escombros, sostenida por el brazo de su tía ya fallecida, permaneciendo bajo el lodo por 3 días. Su dignidad y valentía conmovió al mundo entero, pero Omaira, tras una lucha por vivir, murió de gangrena o hipotermia. Su muerte puso de relieve la incapacidad de los funcionarios para responder correctamente a la amenaza del volcán, en contraste con los esfuerzos de los voluntarios de rescate y los trabajadores por llegar a atender a las víctimas atrapadas, a pesar de los inadecuados suministros y equipos con los que contaban. Cuando salga, me tomen una con la cámara, que salga yo triunfante. Sus piernas quedaron atrapadas entre los escombros, el lodo y los cadáveres de su familia. Ella fue Omaira Sánchez, quien a sus 13 años sufrió la peor agonía, pues pasó 72 horas completas entre el frío, el miedo, el dolor y la muerte, con el mundo entero como testigo. Pero también se convirtió en un símbolo de esperanza y ganas de salir con vida de la peor tragedia que azotó a Colombia en 1985. Ella trató de huir con todas sus fuerzas de la avalancha de terror, y en un desesperado intento por refugiarse, se escondió bajo su cama con su tía y su prima. Minutos después, comenzó el tormento. El volcán Nevado del Ruiz hizo erupción el miércoles 13 de noviembre de 1985. Aunque estuvo dormido por 79 años, despertó, y lo hizo con tanta furia, que dejó una huella imborrable de dolor y tormento en la historia de Colombia. Pero entre los restos de una casa, los rescatistas encontraron un rayo de esperanza. Ahí, entre los muros y escombros de una humilde casa, estaba Omaira,
aferrándose a la vida con los ojos apagados y las manos terriblemente heridas. Su respiración era cada vez más agitada. Sus pulmones estaban a punto de colapsar por el frío y la humedad. Una niña, con los huesos de sus piernas triturados, que luchaba por respirar, con el agua en la barbilla y la ilusión de ver a su mamá antes de partir. El dolor la mantenía consciente. Omaira no quería morir, apenas podía hablar. Parecía como si ella, a través de su dolor, sacaba la fuerza para seguir hablando, mientras sentía los cuerpos sin vida de sus familiares bajo sus pies y escombros entre sus dedos. Con sus rodillas apoyadas entre el cadáver de su amada tía y junto al cuerpo de su prima que con el paso de las horas se hinchaban por el agua, Omaira la valiente, con la mirada perdida entre esta vida y las luces de la cámara, contestaba a todo lo que le preguntaban. Voy a quiero decir unas palabras. ¿Puedo? Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. ¿Cómo lo hacía? Quizás solo para no sentir el miedo de la muerte, para que su mente se distrajera de su inevitable final. Ella, con plena conciencia, sabía lo que estaba pasando. Todo el mundo podía verlo en sus ojos hundidos e inyectados en sangre, con ojeras y el rostro pálido y helado. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre. Escuchas Historias de Colombia en la Narrativa Radio 96.1. Tan solo 7 meses después de la tragedia presentada en el pueblo de Armero, el Papa Juan Pablo II bajó a suelo tolimense, pero primero hizo una escala en Armero para presentar sus oraciones y respeto a toda Colombia. Fue esta, de hecho, una de las frases que dijo el pontífice mientras se encontraba arrodillado frente a la cruz. Bendigo a todas las familias que sufren por la desaparición de seres queridos. Bendigo a todos los amados hijos de esta región y del departamento del Tolima. Fueron estas una de las palabras que dijo el Papa, que a continuación podremos escuchar. Me acerco al mundo del sufrimiento, donde Jesús está presente de una manera especial. Por eso la Iglesia entera quiere hacerse también presente conmigo, entre vosotros, con su palabra de consuelo y esperanza, con su caridad materna y fraterna, y también dentro de sus posibilidades, con su ayuda generosa. Aquí, en vuestra misma tierra, marcada por la cruz de Cristo, quiero saludar y manifestar la solidaridad de todo el pueblo de Dios a las personas y a las familias que han padecido la muerte trágica de sus seres queridos, así como a los sobrevivientes que soportan la soledad, el desamparo, la pobreza. Al compartir como pastor vuestra pena, os invito a transformar tan grandes sufrimientos en acto redentor, asociándoos a la pasión del Señor con clara conciencia del sentido cristiano y del valor salvífico del dolor. Armero conmemora en medio de la pandemia los 35 años de una tragedia que dejó 25.000 muertos, con misas y celebraciones discretas que tuvieron en cuenta las medidas de bioseguridad para evitar la propagación de COVID-19. Tolima le rinde homenaje año tras año a las 25.000 personas que murieron la noche del 13 de noviembre de 1985 en la avalancha de Armero, un pueblo a orillas de la carretera central entre Ibagué y Mariquita, que en ese entonces era el más próspero de la región, pero del que hoy en día solo quedan ruinas, historias y recuerdos. Sin duda es la fecha de la peor tragedia natural en Colombia, porque en un abrir y cerrar de ojos, el volcán Nevado del Ruiz expulsó gases, materiales y aire atrapado caliente que derritió el casco de la nieve, lo que produjo una avalancha con agua, piedras enormes, árboles y lodo que bajó a unos 60 km por hora por la lagunilla para llegar a la zona urbana, donde arrastró casas, locales comerciales, entidades bancarias, la alcaldía, estación de policía, bomberos, templos, escenarios deportivos
vehículos y escuelas. Hoy a los sobrevivientes, así como a sus familiares, es fácil encontrarlos en Armero Guayabal, una zona de 13.000 habitantes pegada al sitio de la tragedia y que dejó de ser un corregimiento para convertirse en un municipio. Sin duda la avalancha de Armero deja un recuerdo triste para todas aquellas personas que fallecieron, pero también la certeza de que 35 años después, este pueblo siempre será recordado, al igual que sus habitantes. Y tengamos por seguro que año tras año, siempre se les rendirá un homenaje. Que descansen en paz. Amén. Hoy, Armero convertido en ruinas es declarado Campo Santo por el Papa Juan Pablo II, quien visitó Colombia, exactamente aquel territorio sepultado en 1986. Asimismo, su cabecera municipal ahora hace parte del corregimiento de Guayabal, conocido como Armero Guayabal. Ya son 35 años de memoria dolorosa, de niños perdidos, regalados, adoptados, de familias separadas y de lucha por recuperar lo poco que quedó en pie. Los recuerdos que quedan en la mente y en el corazón de los armeritas. En este reportaje pudimos recordar este acontecimiento que enluteció a toda Colombia. Este 13 de noviembre se cumplieron 35 años de aquella tragedia. Tragedia que no se puede predecir si pueda volver a ocurrir o no con tales consecuencias, pues el Nevado del Ruiz se conoce como el león dormido y en cualquier momento puede volver a despertar. Felipe Jurado, John Edwin Aguirre, Jonathan Cruz y John Camilo García les llevaron ese reportaje a través de la Narrativa Radio.